Amigos, amigas, esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N como todos los domingos a esta hora, a las 21, con el resultado de las elecciones en la provincia de Neuquén, fresquitos, recién salidos del horno o calentitos, diría alguno. Si lo cotejamos como debería hacerse rigurosamente con lo que fueron las elecciones del año 2015... vemos un descenso de todos los espacios, 2 puntos más menos del Movimiento Popular Neuquino, entre 5 y 6 puntos del Partido Justicialista Unidad Ciudadana y entre 4 y 5 puntos de Cambiemos, el candidato Horacio Pechi Quiroga. El MPN, como dijimos el domingo pasado, acá en la última semana desplegó esa capilaridad territorial que en los gobiernos que no son peronistas se le dice capilaridad territorial y en los gobiernos que son peronistas se le dice clientelismo, pero a fin de cuentas es lo que conocemos como estructura, como aparato, como esto que le da un diferencial a los esquemas provinciales. Depende de las lecturas, podríamos decir, sin lugar a dudas, que la realidad argentina es eso que pasa mientras el Movimiento Popular Neuquino gana elecciones en su provincia. Después van a estar, y con Noelia Barral, los análisis de quién gana, quién pierde, quién es el candidato de quién, si dice algo esto a nivel nacional, cómo fueron las elecciones a presidente en el año 2015 en la provincia de Neuquén. Pero hoy tenemos un programa recontracargado, además de lo que fueron las primeras elecciones a gobernador a lo largo y ancho de la República Argentina, donde además estamos presentes con C5N de la mano de Nicolás Munafó. Pero ¿por qué les digo que tenemos un programa cargado? Porque ahí en Neuquén, como ustedes saben, está Vaca Muerta. Julián Guarino trae hoy la guerra secreta, la batalla secreta, el conflicto secreto detrás de Vaca Muerta. ¿Y qué le están pidiendo las petroleras al gobierno nacional por miedo a una disparada del dólar, por miedo a una disparada del tipo de cambio? De esto vamos a estar hablando con Julián Guarino. Como les dije, el desarrollo de toda la cuestión electoral en la provincia de Neuquén con Noelia Barral Grijera. Y Gabriel Morini trae el menú que indigesta al gobierno, el menú de la Corte Suprema, los fallos inminentes que el máximo tribunal está a punto de sacar o está próximo a sacar. Algunas de estas cuestiones las vamos a hablar con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchitz, que va a estar aquí con nosotros. Y después de las declaraciones del fin de semana de Sergio Palazzo, reclamos también de Pablo Moyano, conflicto ya a viva voz en la Unión Industrial Argentina por la falta de actividad económica, viene el jefe de la CGT, viene el jefe de la Confederación General del Trabajo en vivo, en un mano a mano, aquí en Hagan Algo, Héctor Daer, anunciando o no, rechazando o no, suspendiendo o no, congelando o no el paro que piden algunas de las centrales obreras. De todo esto vamos a estar hablando y, por supuesto, uno de los temas de la semana, el tema Stornelli D'Alessio. Va a ser agenda también de la mano de Noé, de la mano de Gaby y, bueno, con la colaboración y el tándem mío y de Julián Guarino aquí en Hagan Algo por la pantalla de C5N. Nos vamos rápidamente al móvil de la mano de Nicolás Munafó. Nico, muy buenas noches. Hola Iván, ¿cómo te va? Muy buenas noches, saludos para vos y para todos los compañeros allí en el piso. Bueno, obviamente aquí aguardando en el búnker de Unidad Ciudadana la llegada de Ramón Rioseco, que está viajando desde Cutralcó hacia este lugar. Imaginamos que en los próximos minutos va a estar llegando aquí. Por otro lado, en lo que es el búnker del Movimiento Popular Neuquino, ya hay festejos en la calle. No se ha expresado todavía el gobernador, el actual, y quien ha ganado entonces esta elección. Lo que sí hay festejos en ese lugar. Y por otro lado, en el búnker de Pechi Quiroga, de Cambiemos en este caso, ya ha hablado alrededor de las 8:30, entonces expresando por un lado sus felicitaciones al gobernador, poniéndose a disposición de lo que necesite. Algunas cosas también que dijo, hablando un poco, Iván, de que la derrota era de él, no del presidente, y que se queda tranquilo con lo que Macri le dijo cuando estuvo aquí en el sur de vacaciones y ellos se reunieron. Fue el último cara a cara que tuvieron ellos dos. Bueno, ahí Quiroga dice que el presidente le mencionó que quería que él fuera el gobernador de la provincia, que era la persona indicada. Más allá, obviamente, Iván, no sé si coincidís con que también en la última semana se habló que le habían soltado la mano, que había diputados del PRO que pedían un voto útil, es decir, que voten a Gutiérrez. Sí, Nico, claro. Bueno, eso es un poco lo que pasa en cada uno, en cada búnker, ¿no? De hecho, en la última semana, y lo dijimos el fin de semana acá, no demostró cómo Pechi Quiroga había sacado la marca Cambiemos y cómo Casa Rosada, en virtud de los números que se tenían, empezaba a despegar de Pechi Quiroga, que
se repite más o menos, como decíamos, el esquema 2015 con alguna merma en los votos del intendente de la ciudad de Neuquén y de Ramón Rioseco y también del Movimiento Popular Neuquino. Me da la sensación, Nico, no sé qué ves vos ahí, que la sorpresa desde la ciudad de Buenos Aires, desconozco las realidades y la neuquindad, como dicen allí, fue Sovich, que saca 10 puntos y por lo que uno puede, en un análisis muy veloz y seguramente errado en virtud de esa velocidad, puede decir que le sacó votos a todos los espacios. Sí, coincido, Iván. En los últimos días, hablando con distintos colegas y después personas que fuimos haciendo contacto aquí en Neuquén, hablaban de un repunte de Sovich, que en principio estaba en 6-7 puntos. Bueno, ahora está promediando a esta hora de la noche el 10%. De hecho, hoy Sovich, cuando fue a hablar, él dijo que él se daba por ganador y que iba a tener más votos. Bueno, finalmente ese 10% igual hay que chequear después, pero creo que alcanza a meter un diputado provincial. Termina siendo una buena elección y a escasos 6 puntos de lo que es Quiroga, en este caso el representante de Cambiemos, con en principio mucho más aparato, o por lo menos mucho más dominio territorial. Recordemos que es el actual intendente de Neuquén, entonces termina siendo una buena elección. En cuanto a otras cosas que también se está hablando acá, Iván, y te traslado esta inquietud a ver qué es lo que opinas, porque en el cara a cara, porque termina a esta hora Gutiérrez sumando con las colectoras un 38%, Rioseco está en 25 puntos ahora, pero en el cara a cara, en la boleta del Movimiento Popular Neuquino y la boleta de Unidad Ciudadana, quien está enfrente es Rioseco, ¿no? Después, sumando las otras 4 colectoras, termina de conjugar ese 38%, en este caso el actual y futuro gobernador. Sí, lo que ocurre ahí, y que el dato en términos de rigor periodístico es exacto, Nico, es que uno de los grandes activos que ha tenido históricamente el Movimiento Popular Neuquino, fundamentalmente en las elecciones a ejecutivas, y por eso hay tanta diferencia con lo que fueron las elecciones legislativas de 2017, son justamente esas estructuras que terminan consolidando esa densidad, no solo territorial, sino electoral, que tiene hace, entiendo que más de 50 años, ahora lo vamos a chequear el número finito con Noé, que está aquí con nosotros, pero de alguna manera diría que es parte del juego que dentro de la provincia de Neuquén y los otros candidatos tenían asumido desde un primer momento, y que de alguna manera por ello era, y otra vez por lo que decíamos antes, la capilaridad territorial, el favorito Omar Gutiérrez para quedarse con la gobernación. No, eso desde ya. Sinceramente, a lo largo de la tarde, del día, a nosotros nos marcaban una paridad más importante entre Rioseco y Gutiérrez. Pero no solo, digo, porque a lo largo del día a uno le va llegando información de todos lados. De hecho, Iván, hoy temprano también estuvimos hablando y pasándonos información. Y de distintos lugares donde llegaba esa información, marcaba una mayor paridad entre Gutiérrez y Rioseco, que a esta hora de la noche es obviamente más amplia esa ventaja, por lo menos de la que nosotros veníamos manejando. De hecho, el propio Movimiento Popular Neuquino hablaba de una diferencia menor, de 3, 4, hasta 5 puntos, pero no la que se está reflejando a esta hora. Lo que sí estaba claro era que Quiroga no iba a tener una buena elección, que no iba a pasar los 20 puntos, y es algo que obviamente se está reflejando en los números, pero insisto con esto, que los datos que manejábamos a lo largo del día no daba una diferencia amplia entre un candidato y otro. Si bien faltan todavía mesas por escrutar, ya la diferencia obviamente es indescontable, ¿no? Nico, exactamente, suscribo a todo y por ello te despido. En cualquier momento regresamos allí a la provincia de Neuquén. Un abrazo a nuestro compañero Nicolás Munafó, está haciendo un gran trabajo en la cobertura de las elecciones. Lo que decíamos antes, ¿no? Y bienvenides. ¿Cómo les va? ¿Qué dice Noelia, Gaby, Juli? Buen día. Qué bomba, la que tenemos. Lo prometió Julián Guarino la semana pasada, no quiero dejar de plantear eso, y trae el documento que habíamos conversado la semana pasada. Así que estemos atentos al info de Juli. No, lo que decía es... me hace acordar cuando jugaba con
un amigo del fútbol que decía hagan como yo. La autorreferencia es horrible, pero lo decíamos acá la semana pasada, que es esto de los pueblitos chicos de 500, 700, 1000, 1500 habitantes, iba a gravitar la capilaridad territorial del movimiento popular nuquino. No sé cómo lo ves vos, Noé. Sí, efectivamente, se esperaba que en los últimos días, la verdad que también hay que decir que las encuestas, o por lo menos lo que dejaban trascender los encuestadores, porque ninguno se quiso jugar a mostrar un número certero de a cuánto decían que iba a salir la elección, porque todos decían, no queremos mostrar números porque está muy parejo el resultado final, no nos queremos ensartar mostrando un número que después por tanta paridad termine no siendo, y la verdad que no es parejo el resultado final. 13 puntos le está sacando a esta hora el gobernador que está reeligiendo en Neuquén al segundo candidato, que es Ramón Río Seco de Unidad Ciudadana. Entonces decían, ¿no?, a última hora, en la última semana, va a gravitar la territorialidad del MPN. Bueno, creo que los 13 puntos igual hablan de algo más que territorialidad, ¿no? Sí, sí. No hubo paridad. No, ninguna paridad, no. Y otra vez, hay algo que no quiero dejar de hablar, que es el tema del voto electrónico, que va a quedar, no quiero decir tapado como si fuera intencional, pero solapado, me parece un verbo por ahí más feliz, o un término en realidad más feliz, por el triunfo con tanta diferencia del que le hablaba Noé recién, pero es que hubo, ninguna sorpresa, ¿no? Pero hubo muchísimas irregularidades en lo que votaban los electores y en lo que salía después en la boleta en el doble respaldo. El problema era lo que tocaban en la pantalla y después cómo se imprimía la boleta para depositar en la urna. Si vos no prestabas atención, habías votado un candidato y en realidad te aparecía otro. Efectivamente. Juli, la cuestión económica y breve, y ahora vamos a ir con Noé a analizar todo lo que ocurrió el día de hoy, a quién favorece, a quién perjudica. Yo creo que esto es, me da la sensación, lo dejo así y te lo pregunto en realidad, es que el kirchnerismo y Cambiemos van a ser como silencio por una semana y que pase a la próxima elección, que pase a Córdoba. Y queda un status quo. La verdad que esperábamos que esta elección incida un poco más en el escenario nacional, pero quedan los dos, los dos pueden festejar. El kirchnerismo va a festejar que perdió Cambiemos por muchísima diferencia. Cambiemos va a festejar que el kirchnerismo ni siquiera quedó cerca de la posibilidad de ganar y que además revalidó un gobernador que es aliado del presidente Mauricio Macri. Queda todo como un... Seguimos viendo, seguimos participando hasta la próxima elección. ¿Estás jodida la gola? ¿Puede ser? ¿Te puedo exigir igual? Me puedes exigir, ¿sí? Pero me traje un tecito, estoy... De a poco. Juli, sí. No, te quería preguntar lo de gozo, perdón, y ahora nos metemos con eso que le querías preguntarme, pero me decía alguien recién del sector corporativo, del sector empresarial en Neuquén, no que Neuquén es una isla, pero que, digamos, no sufrió el deterioro de la economía que han sufrido otras provincias. Claro. La primera pregunta es si esto es así, la segunda, ¿por qué? Bueno, a ver, si uno pudiese hacer algo o crear una figura que se llama el modelo económico del presidente Macri, algo que para mí es excesivo porque lo que hemos tenido son medidas aisladas que uno más o menos tipifica como un modelo económico, pero bueno, si hubiese un punto fuerte de ese modelo, un punto fuerte es precisamente el desarrollo que hizo Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. ¿Dónde se junta esto con lo político? Que un gobernador como el que parece que va a reelegir Omar Gutiérrez ha sido permeable a la política energética del gobierno nacional, es decir, lo que piden desde la Casa Rosada, de alguna manera Gutiérrez trata de llevarlo a la práctica en el campo, en el terreno. Hoy Vaca Muerta es, yo digo, la perla del gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque es de lo único que habla prácticamente el presidente, salvo del agro, y porque efectivamente se han invertido allí casi 2.000 millones de dólares que le han generado al presidente de la Nación una cantidad de divisas por un lado, pero también de abastecimiento de gas que es bastante relevante. Entonces digo, después discutiremos en todo caso cuál es la lectura que puede hacer una petrolera que prácticamente va a decir, bueno, veníamos bien hasta ahora, vamos a seguir bien con este gobernador. 47 puntos está sacando el MPN en Añelo, en el pueblo de Vaca Muerta. Claro, ahí 47 está Fortín puntos. de Piedra, que es el principal yacimiento que está en manos de Techin, Tecpetrol, que es lo que trae un poquito la negociación ahí con el presidente de la Nación. Que eso vamos a hablar después. Con la PTG, claro, después vamos a hablar de eso. Estén muy atentos de verdad al informe que trae Julián Guarino el día de hoy. Lo veo al gobernador Lifchitz, gobernador de la provincia de Santa Fe, que Gaby, están esperando en Santa Fe alguna novedad de la Corte Suprema, me imagino. Dame un título de lo que vas a hablar vos para refrescarle a la gente. Este mes tiene que estar definido. En marzo, el fallo que sea idéntico y homólogo al que le otorgó a San Luis la Corte Suprema de Justicia. En aquel momento habían sido 15.000 millones de pesos
Es mucho más lo de Santa Fe, entre 45.000 y 60.000 millones de pesos, según cómo se gradúe, pero la realidad es que los dos fallos iban a salir en conjunto. Hubiera sido un mazazo para el gobierno que la Corte hubiera definido eso, pero ya estaban los 3 votos para consolidar esa cuestión y de manera homóloga va a ocurrir lo mismo con Santa Fe de esa manera en muy poco tiempo. Vamos a estar con eso, con el menú de la Corte que indigesta al gobierno, pero lo prometido es deuda, ¿no? Te convido. Vamos, Dale, vamos. Vamos a tratar de analizar con todos ustedes y entre todos nosotros también, por supuesto, lo que pasó hoy en la provincia de Neuquén. Esto es lo que vamos a hablar después con Gaby. A la Corte, el menú que preocupa a Macri. Y tenemos el menú de los ministros del máximo tribunal, que en instante Gabriel Morín nos va a contar cómo viene la mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a empezar con lo que fueron las primeras denuncias cuando despuntaba el día electoral, porque aparecieron denuncias vinculadas sobre todo al voto electrónico y vinculadas a cómo estaban funcionando las máquinas en distintas ciudades de Neuquén, también en la capital. Tenemos el video de un ciudadano de San Martín de los Andes que se filmó a sí mismo contando lo que le había pasado después de votar. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Recién me ocurrió un hecho que espero que sea un hecho aislado. Voto, chequeo, elegí una lista determinada, corroboro, le sale bien, pero cuando me imprime otra lista, que no era la que yo había elegido. Indudablemente me quedé sin votar, tuve que anular el voto, no se puede votar nuevamente, así que lamentablemente yo le pido que la gente chequee todo el voto, que lo mire atrás, más allá de la verificación, cosa que yo había hecho porque sabía cómo hacerlo, pero bueno, indudablemente el sistema en esta oportunidad falló. Ojalá, reitero, que sea esto un hecho aislado. Les quiero decir algo, eso, y acá está bien porque lo quiero decir yo para no comprometerla a Noé. Me parece que después de lo que pasó hoy, después de lo que pasó en 2015 en la ciudad de Buenos Aires con la denuncia del activista digital Joaquín Sorianelo, y después de las múltiples referencias que han tenido la Fundación Vía Libre de Beatriz Busaniche como referente pública, todos los especialistas del CONICET, que para algo el Estado argentino invierte el dinero bien invertido que invierte ahí, y sin ir más lejos, Delia Ferreira, la presidenta de Transparencia Internacional, se han manifestado en contra del voto electrónico, al margen de la elección de hoy, las irregularidades que Noé comentó recién y que va a seguir contando. Me parece que no hay ningún argumento por el cual se vote con el voto electrónico en la República Argentina. Digamos, si ni en nuestra geografía, ni puertas para afuera en Transparencia Internacional dicen que hay que votar con el voto electrónico, no comprendo yo por qué hay alguna insistencia de algunos sectores de seguir utilizando este mecanismo. Y no digan más, por favor, boleta única electrónica, pues es una marca, como decir, no sé, cualquier marca que ustedes quieran, algún alimento, alguna bebida, la que ustedes quieran. Pero además no deja de ser voto electrónico, aunque Exacto. le digamos boleta única Exactamente, electrónica. exactamente. Bueno, veíamos lo del ciudadano de San Martín de los Andes. Él decía en un video: espero que sea un caso aislado, espero que solo haya sido en este caso. Lo que denunciaban era lo que escuchábamos en este testimonio, que apretaban en la máquina una carita y en el impreso, en el papel impreso, aparecía el nombre de otro candidato. A propósito de esto, habló Germán Busamia, el presidente de la Junta Electoral. Lo escuchamos también. Recientemente, no hace mucho, hemos tomado conocimiento de esta situación de que aparentemente hay gente que presiona. Hemos recibido informes. En apariencia, la máquina donde ha ocurrido eso no está en condiciones técnicas adecuadas por manipulación externa. Hasta ahora lo que tenemos es, esa máquina está funcionando mal porque aparentemente en forma externa o se le ha ejercido presión, o eso es el informe preliminar que nos hace la empresa. Lo tendrán que documentar por escrito, por supuesto. Se tiene que documentar por escrito por el presidente de mesa. El presidente de mesa y los fiscales han visto que funcionaba mal, y luego el técnico, ustedes saben que junto a autoridad, a un referente del juzgado electoral, en cada escuela hay un técnico de la empresa que provee este sistema de votación. Germán, ¿le podemos recordar a la audiencia cuál es la empresa que provee las máquinas de voto electrónico? Es la empresa MSA, que fue adjudicada en una licitación pública que hizo el gobierno de la provincia de Neuquén. El Poder Judicial de Neuquén en relación a esta selección no ha tenido intervención, digamos.
A ver, en instantes vamos a hablar de todo esto, de qué dice esta elección, si hay espacio para un tercer sector o no, si perdió Macri, si perdió Cristina, si no perdió ninguno de los dos, si perdieron los dos, quién ganó con Gutiérrez, con Miguel Lifchitz, el gobernador de la provincia de Santa Fe, y por supuesto la expectativa del fallo de la Corte Suprema. Pero antes quiero que Noé les explique a ustedes, les pase por el translate, por el traductor, qué es lo que acaba de decir, en realidad qué es lo que dijo en el recorte que acabamos de ver el presidente de la Junta Electoral de la provincia de Neuquén. Básicamente habló de interferencias externas, dijo que las máquinas estaban funcionando mal o podían estar funcionando mal por interferencias externas. Dicho en criollo, admitió que es posible hackear las máquinas del voto electrónico, algo que los especialistas, el CONICET, cualquier involucrado en el tema viene denunciando reiteradamente desde hace años aquí en la Argentina. Por esto, por supuesto, los partidos opositores en Neuquén presentaron al mediodía una denuncia. Estamos viendo aquí al lado nuestro un facsímil de lo que fue la denuncia de Unidad Ciudadana, puntualmente allí en San Martín de los Andes, después extendida al resto de la provincia con una conferencia de prensa de los apoderados en las que van relatando cómo en distintas mesas en la provincia pasaba esto que contábamos, que elegían un candidato y aparecía impreso. No solo, a ver, en el último lugar donde se votó, que tenemos, no en el último que se votó, sino en el último que se votó, que tenemos registro público por alguna cuestión irregular, que se votó con estas máquinas, fue en la República Democrática del Congo, que lo hablamos con Gaby la semana pasada cuando hablábamos de Smartmatic y de Indra, que es algo que queremos volver a abordar en instantes nada más. Pero en el gran estadio no, me quedé cuando estaba pensando en River, en el gran estado de Virginia, en los Estados Unidos de América, se votaba con esto y se retrocedió justamente por estas irregularidades. Y sin ir más lejos, las elecciones que ganó Donald Trump en el año 2016 fueron veedores argentinos. Entre ellos la negra Camaño, la recuerdo a ella, no me acuerdo si no recuerdo a los otros, que vieron que no caminaba la cosa. Bueno, Alemania, hay mil casos. Irlanda. Exacto, que han ido dejando de utilizar este tipo de máquinas. Por último, para cerrar la historia, ¿qué pasó? La Junta Electoral terminó definiendo que efectivamente en esos casos en los que los ciudadanos denunciaban haber apretado el botón de un candidato y que les aparecía impreso otro candidato, podían no solo anular el voto, sino volver a votar, porque esto era una gran incógnita, porque en un principio se permitía anular el voto, pero no volver a votar porque el ciudadano ya había votado. Bueno, lo que dijo la Junta Electoral es que efectivamente podían volver a emitir el voto. Igual, digamos, está bien, no con el rigor que la caracteriza, lo cuenta y les relata una situación que fue exactamente lo que ocurrió, que es absolutamente anormal. O sea, está mal que pase esto. Está mal, como, claro. Bueno, dice, estamos hablando del presidente de la Junta Electoral Provincial, que, lo voy a decir de un modo elegante, tienen menos autonomía en algunas provincias con mucha continuidad de un mismo partido que en las que tienen alternancia, para decirlo de un modo elegante, sibarita. Quiero decir, no es de Cambiemos, no es kirchnerista, Roberto Germán Busamia, presidente de la Junta Electoral. Lo que dice la Junta Electoral es, con motivo de las inquietudes que se han formulado ante esta Junta Provincial en relación a personas que han emitido su voto y manifiestan que no coincide con lo elegido, se instruye a las autoridades de mesa que en caso de serlo solicitada una nueva boleta para realizar nuevamente el voto, por una única vez podrá accederse a dicho pedido. Notifíquese con carácter de urgente a todas las autoridades de mesa. Esto pasó hoy en el medio de la jornada electoral, no ayer, antes de ayer. No. La orden llegó en el medio de la jornada electoral. De hecho, el ciudadano que vimos el video de San Martín de los Andes dice que no le dejan repetir el voto. Después eso se corrige y, según la información que tenemos, pudo finalmente emitir su voto. Pero en un principio, si te salía mal el candidato que habías elegido, no podías volver a votar. Igual yo sé que está mal, porque es un poco cínico lo que voy a decir, pero es bastante divertido que pase esto, porque lo que demuestra muy cabalmente es que no funciona el voto electrónico. Digamos, tiene que pasar esto para que el sistema o la gente, la ciudadanía, póngale el nombre que usted quiera, tome conciencia de algo que los especialistas dijeron en el Senado, en realidad en el Congreso en general, lo han dicho con videos de YouTube, lo han dicho en notas de televisión, de radio, lo han mostrado en cuestiones gráficas, en fin. Volvemos a la mesa y en instantes le decía, vamos a hablar con Miguel Lifchitz, el gobernador de la provincia de Santa Fe, ya está aquí con nosotros, pero como todo, Gabriel Morini, Julián Guarino, Noelia Barral, amigos, amigas que están del otro lado, todo pasó antes en Los Simpsons. No me digas. ¿Predijeron esto? Todo pasó antes en Los Simpsons, ¿no me crees? Mire. A ver. Uy, pero vamos.
llamo McCain, una de esas casillas electrónicas. Un voto por McCain, gracias. No, quiero votar por Obama. 2 votos por McCain. Por favor, es hora de un cambio. 3 votos por McCain. No. 6 votos por el presidente McCain. Oigan, solo uno de esos votos era para McCain. ¡Esta máquina está arreglada! ¡Ay! Debo decírselo al presidente McCain. Esto no pasa en Estados Unidos, tal vez en Ohio, pero no en Estados Unidos. Yo voté. Tal vez en Ohio, pero no en Estados Unidos. Yo voté. Excelente. Uno no sabía si reír o llorar, ¿no? Al final, porque finalmente, si esto termina dándose, si se empieza a comprobar que son muchos los casos, la verdad que yo creo que lo peor que puede tener un sufragio es la desconfianza por una parte de la sociedad. Genera desconfianza innecesariamente, porque teníamos un sistema en el que confiábamos todos. Pero claro, esto que dice no me parece claro, digamos, no hay, y lo digo por favor, que se entienda, con la mejor de las ondas, no hay muchas cosas que funcionen en Argentina que vos digas, bueno, esto es inapelable, funciona. Pero las elecciones funcionaban, digamos, uno ganaba, otro perdía, uno reconocía, digamos, había un contrato social respecto a eso. Ahora, cuando se genera este tipo de suspicacia, lo que no se tiene en cuenta es que en todos los códigos electorales del mundo, por lo menos vamos a decir, los que vimos de Alemania, de los Estados Unidos y de la República Argentina, la velocidad, que es el argumento para el voto electrónico, no está en ninguno. Lo que es la legitimidad del que gane. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta para una elección. En ningún momento te dicen tiene que ser rápido. Y estamos hablando de una elección con 13 puntos de diferencia. No quiero pensar qué hubiera pasado si hubiera habido 2 puntos de diferencia en el marcador. Hay un viejo axioma en la justicia electoral que dice cuál es el mejor sistema de votación, el sistema en el que la gente confía. Exactamente. O sea, sea cual fuere, es el sistema en el que la gente confía. Si empiezan a toquetear normativamente y con elementos y con la introducción electrónica, se generan estas suspicacias. ¿Pero por qué? Porque también va a tener mucho que ver con la pelea que se está dando de fondo a nivel nacional. Después vamos a eso porque el viernes hubo novedades con lo que contábamos aquí la semana pasada. Dame el título y nos vamos a los datos. Dame el título. Se presentaron las ofertas técnicas. Está Indra, Smartmatic y Thomas Gregg & Son, esta enigmática, enigmática representación que tiene uno de los directivos de la compañía, que además representa al equipo de Polo Las Monjitas, que ustedes me dirán, no sé qué tiene que ver, yo tampoco, pero efectivamente están en carrera. Las ofertas técnicas se van a analizar, después viene la parte económica, y hay que ver qué pasa, porque incluso se hablaba de una asociación, no quedó muy claro si entre Indra y MSA, que es Magic Software Argentina, a la que recién hacían referencia en varias cuestiones, como que estarían asociadas. Algunos lo desmintieron, otros no. Habrá que ver qué pasa con la oferta económica. Actualizamos resultados en la provincia de Neuquén. 39 puntos para Omar Gutiérrez, el candidato del Movimiento Popular Neuquino. 25.8, casi 26 puntos para Ramón Río-Seco. Baja unos puntitos, unas décimas quiero decir, Horacio Pechi Quiroga. La primera elección a gobernador de la República Argentina del año 2019. En instantes de todo esto vamos a hablar con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchis. Atento a lo que tiene que decir Santa Fe a propósito de lo que está ocurriendo a nivel nacional, no solamente con la cuestión electoral, sino lo que decía Gaby de la Corte. Guarino, su turno. Vamos a la pizarra. Bueno. Porque habías prometido... La semana pasada, un documento, crúcese sin ningún problema, estamos en vivo. Habías prometido un documento la semana pasada y la trastienda de la guerra silenciosa en Vaca Muerta entre Paolo de King, como el factotum de la empresa más importante de la Argentina, Paolo Roca, el dueño de Techin, y el gobierno nacional. Así es, Paolo Roca es dueño de Techin, que a su vez tiene una participación muy importante en la petrolera que se llama Tecpetrol, que es casi el protagonista de Vaca Muerta. A ver, en un 80%, un poquito más también, los desarrollos que se hicieron en los últimos años en Vaca Muerta lo tiene el señor Roca como protagonista absoluto. ¿Cuánto invirtió en un pozo que se llama Fortín de Piedra, que está ubicado en la localidad de Añelo, decía recién Noé, allí en la provincia de Neuquén? Se dice que aproximadamente unos 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares para desarrollar un yacimiento que tiene 230 kilómetros cuadrados. Supongo que será la inversión más alta. Es la inversión más alta de Vaca Muerta. Voy a decir algo más.
creo que debe ser la inversión más importante que habrá conseguido el presidente de la Nación en su mandato. Por eso digo que es importante la elección también, porque Vaca Muerta precisamente representa para el presidente de la Nación todo aquello que no pudo hacer con el resto de la economía, donde se invirtió, donde hay desarrollo y donde probablemente en algún momento, no ahora, van a poder exportar gas que van a traer dólares, que obviamente es, en definitiva, lo que genera muchas veces lo que se llama la restricción externa. Esto es que cada tanto te quedas sin dólares y tenés que empezar a hacer piruetas o tenés que ir a pedir plata prestada. Exacto. ¿Y qué pasa? Entonces, bueno, lo que pasa ahora es que hay una pelea, una especie de guerra fría. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente nadie quiere levantar la voz. Hay dos problemas fundamentales que existen en este momento en Vaca Muerta y los dos tienen como protagonista a Paolo Roca, si bien en lo que vamos a ver en el documento hay otras petroleras también. El primero de ellos habla de esto. Hace apenas algunos meses nada más, incluso en la gestión Aranguren, empecemos por ahí, a las petroleras se les ofreció un incentivo ¿para qué? Para que hagan un pozo y para que empiecen a sacar gas, ¿no? En ese sentido se les ofreció un subsidio por millón de BTU, digamos, que lo que son la medida de energía, si empezaba a producir en lo que son pozos que hasta ese momento no habían tenido ningún tipo de procesamiento. Paolo Roca invirtió, y otras petroleras también, y empezaron a sacar gas. ¿Cuánto sacaron? Bueno, Paolo Roca está sacando en este momento en Fortín de Piedra unos 17 millones de metros cúbicos. ¿Cuánto había dicho que iba a sacar? 8. ¿Qué significa esto? Que el Estado / el gobierno nacional había calculado que le iba a tener que dar una cantidad de dólares de subsidio por aproximadamente 8 millones de metros cúbicos. Como está sacando mucho más, se duplicó. Obviamente porque el premio es muy importante, ¿no? Porque se paga en dólares esto. Lo que hizo Paolo Roca fue poner toda la inversión junta. Y ahora lo que dice el gobierno, que le dice el Fondo Monetario, señores, no empiecen a subsidiar todo. Tienen que tener un tope, tienen que tener un techo. Entonces, Paolo Roca le está reclamando al gobierno que le pague por la totalidad de la producción, y el gobierno que le dice, yo nunca te garanticé que te iba a pagar por todo. Más que 8. Más que por 8 que se figura en un documento que se dice que no es vinculante, pero que de todas maneras está. ¿Y qué es esto que vemos acá de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, fechado el 25 de enero del 2019, hace menos de 2 meses? Sí, segundo problema. El primero es un reclamo. Hay otras empresas como YPF, pero YPF no va a hacer un escándalo. Exacto. Paolo Roca tampoco, pero puede ir a la justicia, puede llegar a ir a la justicia. La segunda de las pulseadas es esta, y me parece que es relevante por varias cuestiones. Son las empresas petroleras que lo que hacían es lo siguiente, y van a ver, vos el año pasado eras petrolera, sacabas gas de los pozos, sobre todo en la provincia de Neuquén, pero también en otros lugares, y lo que hacías es se las vendías a las distribuidoras. Por ejemplo, Gas Natural Van, Metrogas, que son las que te la llevan a la puerta de tu casa. ¿Cómo era el contrato? El contrato decía lo siguiente: yo, petrolera, te doy gas a vos y vos me lo vas a pagar cuando termina la factura, es decir, por ejemplo, a 35 días, y ese día que me lo estás pagando, me haces una cuenta. La cuenta es, me pagás en dólares, pero en pesos, en definitiva, el tipo de cambio del día. Es decir, el precio de referencia es en dólares, pero vos me vas a dar los pesos al tipo de cambio del día en que me haces el pago. Perfecto. ¿Qué pasó el año pasado? Tuvimos una corrida cambiaria enorme. Sí, claro. ¿Qué terminó pasando ahí en el medio? Bueno, que la empresa productora, la petrolera, le vendió el gas a la distribuidora y la distribuidora le terminó pagando ¿cuánto? Bueno, en definitiva tuvo que hacer una cuenta que si habías tenido una devaluación en el medio, en pesos le terminaba resultando mucho más caro. Es decir, sin duda, por la devaluación de septiembre. Por la devaluación, claro. Es decir que en definitiva la empresa le terminaba pagando en pesos mucho más de lo que había calculado y mucho más de lo que decía en definitiva esa factura. Esto lo que ocasionó es que en algún punto, recuerdan cuando el presidente de la Nación dijo, bueno, ahora tienen que pagar todos, y nos empezaron a hacer planes de cuotas, teníamos que salir a bancar la devaluación que les había agarrado a las distribuidoras. Y en definitiva después terminó como resolviéndose, pagó directamente el Estado. O sea, la cuenta la pagó en el Estado, eran 20.000 millones de pesos que había generado la devaluación. ¿Qué pasó ahora? El gobierno de alguna manera dio marcha atrás con eso y empezó a decirles con un decreto que pasó totalmente desapercibido. El año pasado, en noviembre, les terminó diciendo a las petroleras, señores, a partir de ahora, distribuidoras y petroleras, si hay una devaluación en el medio, tienen que arreglarse entre ustedes. No se le puede trasladar el costo al usuario final, ¿no? Como era la pretensión y como estaba escrito en los contratos. Entonces, ¿qué dice en principio la empresa de energía? Dice primero, me están fijando un tipo de cambio que yo tengo que mantener fijo durante 6 meses. ¿Qué le dicen a las empresas petroleras? Señores, pongan un precio. Ese precio tiene que ser fijado ahora, a mediados de marzo, y durante 6 meses tienen que dejar el mismo precio.
¿Se entiende? Es decir, hasta octubre, que son septiembre-octubre. Septiembre-octubre. Hasta septiembre-octubre. A ver, lo que vos decís es que las empresas lo que no confían es en, lo voy a decir brutalmente para que se entienda, en la flotación entre bandas que acordó el gobierno con el Fondo Monetario. Dicen, puede dispararse el tipo de cambio y por eso necesito que el precio me lo fijes hoy. Claro, entonces, a ver, la resolución lo que dice es, señores de las petroleras, ustedes tienen que arreglar con la distribuidora un precio fijo. Ese precio fijo puede estar en dólares, pero tenés que cerrar el tipo de cambio de mediados de marzo. Vamos a suponer en este momento, ¿cuánto cotiza el tipo de cambio? 42 pesos. 42 pesos. Las empresas petroleras tienen que cerrar el gas a 42 pesos. Y si cuando tenés que seguir pagando se dispara a 45, 46, 47, Lola, claro, ya lo fijaste a dentro 42. de un mes está a 50 pesos, sí, ellas reciben 42. 42. Veo que vuelve a aparecer el ROFEX, tan cuestionado por la... Sí. En realidad mal cuestionado, me parece a mí, por la compraventa de dólar futuro en su momento. Claro, ¿qué es lo que está en discusión? Lo que le dicen al gobierno es, no me podés fijar, fíjate que acá está, ¿no? Un poco, dice, según datos del ROFEX, no me podés fijar, o en todo caso la propuesta que le hacen las petroleras es, ¿por qué no usas el mercado de futuros para congelarme el precio en dólar futuro? Es decir, si hoy el dólar futuro al mes de septiembre está, vamos a suponer, en 50 pesos, cerrame el contrato ahora a 50 pesos, no al tipo de cambio del día. Que es una herramienta absolutamente válida, que el gobierno se ató de manos con la denuncia a fines de 2015, claro, que ideó Toto Caputo y que firmaron Negri y Federico Pinedo en su momento y que ahora está en una disputa, que ahora le voy a preguntar a Gavin. Claro, yo lo que quiero decir es esto. Primero, las empresas petroleras no confían obviamente en la política monetaria, están viendo que va a haber probablemente una devaluación en los próximos 6 meses, en algún momento el dólar va a empezar a escalar nuevamente y están calculando las pérdidas. Hablaron con Gustavo Lopetegui, secretario de Energía, él les dijo, miren, esto no lo voy a cambiar, hubo reuniones en los últimos días, le dijo, yo esto no lo puedo tocar. La pregunta es ¿por qué? Y bueno, porque políticamente lo que el gobierno busca es que esto no lo termine afectando en los próximos 6 meses, ¿se entiende? Hasta las elecciones lo que hace es, le dice a las petroleras, señores, si hay una devaluación, ustedes quédense con la pérdida, porque yo no puedo hacer nada, porque políticamente me erosiona muchísimo trasladarlo a los hogares, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esto es fijo y para siempre? No, esto es solamente por 6 meses, ¿entiende? Claro. Esto puede cambiar en octubre, en noviembre de este año, perfectamente el gobierno puede decir, bueno, a partir de ahora volvemos al esquema anterior. Esto es, el tipo de cambio se fija el día que van a pagar la factura y en todo caso, si hay una diferencia, lo pagan los hogares. Juli, para después, que me voy a hablar con el gobernador Lifshitz, ¿qué tenemos para después en una semana asignada por la suba del tipo de cambio? Bueno, hay algo que se llama el superjueves, que nosotros lo vamos a empezar a llamar ahora. Viene un superjueves, esto es, el jueves está el dato de inflación del mes de febrero. El jueves se reúne el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con Christine Lagarde. Ahí lo que se dice es que es una reunión protocolar. Es mentira. Dujovne le va a pedir a Lagarde algo muy especial en el sentido de que el gobierno lo necesita, que tiene que ver con el mercado cambiario, que tiene que ver con el dólar, y te lo voy a contar en un ratito. Qué lindo. Bueno, en instantes. ¿Qué va a hablar Dujovne con Christine Lagarde? Y yo me voy a hablar con Miguel Lifshitz, el gobernador de la provincia de Santa Fe. Gobernador, muy buenas noches y gracias por venir. Primero que nada, no le estrecho la mano para no cruzarme en cámara. Bueno, lo de hoy, para arrancar simplemente como sería en periodismo con una cabeza informativa, ¿dice algo la elección en Neuquén y en tal caso qué? Bueno, en primer lugar dice que el sistema llamado de boleta electrónica o voto electrónico no debiera utilizarse más en la Argentina, porque las fallas que aparecieron en este caso, que han aparecido en todos los casos y que están demostradas con dictámenes técnicos, con opiniones muy fundadas que usted mismo relató al principio del programa, están indicando que es un sistema que es falible, que puede ser hackeado, que puede tener errores y que genera mucha desconfianza, obviamente, en una elección, en este caso, que tuvo una distancia importante entre el primero y el segundo, pero como lo dijo recién su colega, ¿no? Si hubiera sido una elección pareja, hoy estaríamos discutiendo si hubo o no hubo fraude. Exactamente. Más allá de que lo hubiera habido o no, pero en cualquier caso... Se genera suspicacias. Se genera suspicacias. Y a mí me llama la atención que habiendo un sistema que ya ha dado excelentes resultados, que está avalado por todos los dictámenes técnicos de todas las instituciones
que se dedican a monitorear los sistemas electorales, que es el sistema que se utiliza en Santa Fe y también en Córdoba, y que este año se utiliza también en Entre Ríos, que es la boleta única papel. Simple, sencillo, fácil de entender, absolutamente confiable. Nosotros llevamos ya más de 7 años con ese sistema en todos los turnos electorales y creo que es el sistema que debiera imponerse en el resto del país porque es absolutamente transparente, claro, evita todo el tipo de manipulación con las boletas electorales, el robo de boleta, bueno, las cosas que suelen ocurrir, pero al mismo tiempo garantiza absoluta confiabilidad al momento del voto y al momento del recuento y del escrutinio. ¿Por qué, y breve le pido esto, gobernador, para avanzar en lo que es la cuestión más nacional, pero por qué el gobierno insiste entonces con el voto electrónico? ¿Tiene alguna hipótesis? Creo que hay una idea de que es un sistema más moderno, simplemente porque se utiliza una tecnología digital, pero los países más desarrollados, incluso algunos que lo habían utilizado, lo han dejado de utilizar por estos motivos que estamos hablando. Como Alemania, por ejemplo. Alemania, por ejemplo. Y por otro lado, probablemente la idea de que tercerizando los sistemas de votación se logran resultados más confiables, más rápidos, más eficiencia. Y la verdad es que nada demuestra que esto efectivamente sea así. Las empresas privadas que se dedican a este tipo de procedimientos siempre dejan algún manto de sospecha, no son muchas, es más, la que implementa el voto electrónico es una sola en todo el país, lo cual también trae o implica un condicionante. Así que bueno, creo que definitivamente si queremos avanzar en transparencia electoral en la Argentina hay que ir al sistema de boleta única papel. Vio que en general hay una pregunta muy extendida que es cómo la ve, ¿no? En la cuestión electoral. Yo le pregunto más en la cuestión social, económica, y si quiere extenderse a la cuestión electoral, encantado también. Pero ¿cómo está la cosa? Y se lo pregunto a usted, que además tiene la legitimidad en términos sociales para la gente que no es ni macrista ni kirchnerista, que está del otro lado, que no está involucrado en lo que llamamos la grieta en Argentina. Evidentemente que la situación está compleja, esto lo reconoce el gobierno, lo marcan todos los indicadores económicos y sociales, cualquiera que usted mire, inflación, nivel de inversión, actividad económica, empleo, pobreza o indicadores más de carácter social, cualquiera de ellos está mostrando que ha habido un deterioro de la situación económica, que hay un deterioro, por lo tanto, consecuente de la situación social y que esto pareciera que se va a ir profundizando en lo que resta del año. No hay ningún dato que pueda indicar que esto se va a revertir por lo menos en el corto o el mediano plazo. Eso por un lado. Por otro lado también hay una pérdida total de expectativas. Todas las encuestas de opinión están indicando que los ciudadanos piensan que el año que viene van a estar peor que este año, más allá del proceso electoral que está en marcha. O sea que hay una sensación de frustración, de angustia, de desesperanza en la ciudadanía, en todos los sectores sociales, no solamente en los sectores más vulnerables o en los trabajadores. Yo diría que esto se extiende incluso a los sectores empresarios, los sectores que tienen mayor poder adquisitivo, pero que también ven que la economía por este camino no avanza hacia ningún lado, y por eso es que aventuro que son cada vez más los argentinos y argentinas que están buscando una alternativa que los saque de esta encerrona, ¿no? Que les permita pensar el futuro de otra manera, y bueno, en eso también nosotros estamos trabajando. Hablando, gobernador, de alternativas, Marcelo Tinelli acaba de manifestar interés político en este último fin de semana. También son conocidas sus reuniones con Matías Lamens. ¿Los imagina candidatos? ¿Los imagina candidatos en un frente que lo incluya a usted? Bueno, en realidad, por lo menos en mi caso, he tenido muchas reuniones en los últimos 60 días con gran cantidad de dirigentes. Algunas han tenido difusión pública, como las que usted mencionó, y algunas otras, y otras que son más reservadas. Pero en realidad hay muchos dirigentes del peronismo, muchos dirigentes del radicalismo, muchos dirigentes del espacio que yo represento, digamos del progresismo, dirigentes de la sociedad civil, usted lo mencionó a Matías Lamens, pero hay muchos otros que tienen vocación política, que están buscando ser parte de un proyecto común. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos, de poder
pensar un proyecto que integre a hombres y mujeres de distintos sectores políticos, distintos partidos, en una idea común de país. Creo que esto es posible, porque además esto es lo que garantizaría que un futuro gobierno tenga las herramientas, tenga en su mano la posibilidad, la oportunidad de sacar al país de la crisis. Porque vamos a llegar al 2020 con una economía muy compleja, por lo que hablábamos antes, una situación social muy complicada, con condicionantes como fruto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le dejan poco margen de maniobra al futuro presidente, al futuro ministro de Economía, y por lo tanto se va a necesitar una gran capacidad de maniobra, de diálogo, de búsqueda de acuerdos, generar confianza en los actores de la política, pero también en los sectores empresarios, en los sectores trabajadores, poder restablecer o establecer en todo caso un diálogo con los organismos multilaterales, particularmente con el Fondo Monetario, para rediscutir las condiciones de financiamiento y lograr mayor autonomía en la política económica. Y todo esto no lo puede hacer cualquiera. Para hacerlo se necesita tener respaldo ciudadano, tener condiciones y apertura para establecer un diálogo, para poder sentar a la misma mesa a distintos actores políticos y económicos. ¿Usted está hablando de la Baña sin hablar de la Baña? Estoy hablando de cómo debiera ser el futuro gobierno para garantizar que podamos encontrarle la vuelta a la crisis y salir del laberinto en el que estamos, que parece que siempre retornamos al mismo punto. Y me parece que Roberto Labaña es un hombre que reúne esos requisitos. Quizás no el único, quizás se puedan encontrar otras alternativas, pero hoy aparece como una alternativa que nos da ciertas garantías de experiencia, de prudencia, de conocimiento técnico, de capacidad de diálogo, de vínculo con distintos actores de la política y del mundo empresario y gremial. ¿Y debería haber paso, se debería dirimir en una paso, gobernador, o no? Porque bueno, ese es uno de los puntos que parece ser conflictivo al día de hoy. Yo la verdad que creo, puede ser con paso, puede ser sin paso, creo que eso no es determinante, creo que lo más importante es que se pueda lograr un acuerdo de dirigentes de distintos sectores. Necesariamente esto tiene que ser transversal, porque si es solo el peronismo federal queda acotado al universo del electorado del peronismo, claro, de un sector del peronismo. Necesariamente creo que tiene que integrar a dirigentes de otros sectores políticos, y creo que esto exige generosidad, amplitud y bueno, predisposición de todos a sumar en un proyecto común, más allá del lugar que a cada uno de nosotros nos toque en ese partido, ¿no? Cuando le preguntaba a Noé por las reuniones con Tinelli, con Lames, con Labaña, con Lames, usted dijo hay algunas que son de carácter reservado, que son las que más me interesan. ¿Verdad? Quiero preguntar a Lifchi con quién se reúne y no lo puede decir, pero tiene una pregunta de Gabriel Morín y seguramente la cuestión judicial. Gobernador, ¿usted también espera en las próximas 2, máximo 3 semanas un fallo de la Corte que le dé la razón a su provincia? Y si es así, ¿cómo espera que el gobierno le pague esa deuda por coparticipación que entiendo ascendería al menos a 45.000 millones de pesos? Se ríe Lifchi, con patacones le va a... Sí, porque hace 3 años que venimos esperando que el gobierno nos diga cómo se va a pagar esa deuda. Por eso tuvimos que recurrir nuevamente a la Corte para que establezca un monto, un valor actualizado, que era una parte de la discusión que teníamos con el gobierno. Esto seguramente va a quedar zanjado en las próximas semanas cuando la Corte, con un criterio similar al que ya utilizó en San Luis, defina el monto actualizado de la deuda de Santa Fe. Nosotros estimamos que la cifra es la que ustedes mencionan, entre 45 y 60 mil millones de pesos. Y a partir de allí el gobierno tiene un plazo perentorio para cumplir con esa deuda. Seguramente tendrá que hacerlo en el curso del año, no se puede seguir esperando porque ya es un fallo de ejecución. Nos habilitaría teóricamente hasta para embargar las cuentas del gobierno si no se hiciera efectivo el pago. Suponemos que no va a haber que llegar a esa situación. Tenemos la mayor predisposición para encontrar siempre soluciones razonables, pero queremos que esa deuda con Santa Fe se haga efectiva, porque en definitiva, si se cumplen con los deudores que tiene el país a nivel internacional, si se
garantizan los subsidios a las empresas petroleras y gasíferas en Vaca Muerta. Nosotros pretendemos que lo mismo ocurra con los ciudadanos de Santa Fe que tienen derecho a resarcirse por los montos de coparticipación que durante muchos años no se acreditaron a la provincia. Flojo el título que acaba de tirar el gobernador, o la advertencia, vi como Gaby abrió los ojos como el 2 de oro. La última de Julián Guarino. Gobernador, quiero preguntarle por el impacto que puede tener la economía en lo que va a ser la campaña del presidente de la Nación, en principio Mauricio Macri. ¿Le parece que el gobierno va a ser exitoso en plantear la discusión en términos de las cuestiones que se vinculan con la justicia, con la corrupción, en algún punto con la ética, o que la economía va a terminar de alguna manera jugándole en contra a lo que puede ser la campaña del oficialismo? Yo creo que es probable que la economía juegue en contra de las expectativas del gobierno, y creo también que si uno puede pensar que extremar la polarización pueda servir desde un punto de vista electoral, habrá que ver si eso efectivamente ocurre de esa manera. Pero lo que es cierto que con esa polarización extrema del proceso electoral se complican las posibilidades de gobernabilidad de la Argentina para después, ¿no? Es como estar cortando las patas de la mesa sobre la que uno está parado, porque todos coincidimos, y lo decía yo antes, que cualquiera sea el gobierno que asuma el 10 de diciembre de este año, va a necesitar de contar con un amplio respaldo político, social y económico para encarar las medidas que el país necesita para salir de la crisis, sea este mismo gobierno o sea cualquier otro, con lo cual va a necesitar justamente todo lo contrario de lo que se está promoviendo. Va a necesitar diálogo, va a necesitar consensos, acuerdos con otros actores políticos, y creo que hoy eso se está poniendo en juego, se está arriesgando de manera ciertamente irresponsable, más allá de que pueda tal vez o no servir para ganar una elección. Gobernador, muy gentil. Nada, ustedes muy amables. Muchas gracias. Miguel Lifchich, gobernador de la provincia de Santa Fe, que dejó un titulazo a propósito de si el gobierno no llega a cumplir con el eventual fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables de la provincia que preside Miguel Lifchich. Actualizamos los resultados de la provincia de Neuquén. ¿Cómo venimos, Lean? Con Gutiérrez 39.2, Ramón Río Seco 26 puntos y Horacio Pechi Quiroga, supongo que abajo de los 16, Lean, ¿verdad? Abajo de los 16 puntos, 15-5, Horacio Pechi Quiroga, el intendente de la ciudad de Neuquén. En instantes, en Hagan Algo, las novedades del caso Stornelli D'Alessio en una semana que fue clave para la causa y que promete serlo. Toda la información de la mano, obviamente, naturalmente, de Gabriel Morini. Una pausa muy cortita, ya regresamos.